Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa de promoción y difusión del Sistema Metropolitano de Juventudes. La sesión de hoy se denomina ¿Cómo conformar un Consejo Distrital de Participación de la Juventud o CDPJ? Y en esta sesión damos inicio al tercer y último módulo del programa de promoción y difusión del Sistema Metropolitano de Juventudes. Para quienes nos ven por primera vez, el programa de promoción y difusión busca informar a las y los jóvenes sobre las instancias que pueden conformar a nivel distrital para representar e intermediar en favor de las juventudes y que al mismo tiempo se encuentran reconocidas por la Ordenanza Metropolitana 462. A lo largo del programa hemos conocido las 3 instancias que se han creado para promover las políticas de juventud con la participación de las y los jóvenes. El día de hoy conoceremos el proceso para conformar un CDPJ, el paso a paso y los actores involucrados en este proceso. De este modo, contamos con la grata presencia de Edwin Pimentel. Edwin es bachiller en Ciencias Políticas y Gobernabilidad. Actualmente se desempeña como promotor de organizaciones juveniles del área de liderazgo juvenil y ciudadanía de la Municipalidad Metropolitana de Lima y ha brindado asistencia técnica en la conformación del CDPJ de Lima Cercado. Edwin estará respondiendo a las preguntas e inquietudes del público presente, por lo que les invitamos a dejar sus dudas e inquietudes en los comentarios de la transmisión. Sin mayor preámbulo, invitamos a Edwin Pimentel a iniciar la ponencia. Muchas gracias. ¿Qué tal, Yesenia? Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Como bien lo mencionaba Yesenia, mi nombre es Edwin Pimentel. Actualmente me desempeño como promotor para organizaciones juveniles en la Coordinación de Liderazgo Juvenil y Ciudadanía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, justamente como Yesenia también lo menciona, estamos en el marco del programa de promoción y difusión del Sistema Metropolitano de Juventudes y el día de hoy vamos a hablar del sistema de cómo conformar consejos distritales de participación de la juventud o en su acrónimo CDPJs. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que los CDPJs o los consejos distritales se enmarcan dentro de algo mucho más grande, que en este caso son los consejos distritales que es el Sistema Metropolitano de Juventudes. Miren un momento. Listo. Entonces, como les comentaba, los CDPJs o los Consejos Distritales de Participación de la Juventud se enmarcan en algo mucho más grande como es el Sistema Metropolitano de Juventudes. Este sistema lo que va a tratar de hacer es dar un rumbo y una organización a la creación y difusión de políticas de juventud en favor de todas las juventudes de Lima Metropolitana. Este Sistema Metropolitano de Juventudes tiene un rango de ordenanza municipal, ya que fue creada justamente por la Ordenanza 462 del año 2003 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es decir, tiene un rango de política pública. Y al tener un rango de política pública metropolitana, tiene un alcance a toda la ciudad de Lima, a nivel de toda Lima metropolitana. Como podemos observar, el objetivo de este sistema metropolitano es establecer un marco normativo e institucional para la promoción, diseño, gestión y evaluación de políticas de juventud. Pero ustedes se preguntarán quiénes forman parte de este sistema metropolitano, porque si es que nace de una ordenanza municipal, podrían pensar de que este sistema solo está conformado por instituciones del Estado. Sin embargo, este sistema metropolitano va a estar conformado por personas naturales o jurídicas, pero que tienen una característica en particular, que es que trabajan en favor de las poblaciones jóvenes de toda Lima metropolitana.
Y en la línea del objetivo que tiene ese sistema metropolitano, su finalidad es promover la integración de las juventudes en la vida comunitaria, contribuyendo a su desarrollo integral en pleno ejercicio eficaz de su ciudadanía. Entonces, este sistema metropolitano tiene tres grandes brazos, de los cuales se sostiene justamente para poder desarrollar sus actividades. El primer gran brazo de este sistema metropolitano es la Coordinadora Metropolitana de Programas Municipales de Juventud. El segundo gran brazo es el Comité Metropolitano de Políticas de Juventud y el tercer gran brazo es el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para luego poder entrar en detalles sobre cómo conformar los CDPJ, ya que sin este marco general no podríamos entender cuáles son los pasos y cuáles son los actores que necesariamente tienen que estar involucrados para que un CDPJ pueda conformarse de la manera más eficiente. Entonces, primero tenemos el Comité Metropolitano de Políticas de Juventud. Como les comentaba al inicio, el sistema metropolitano es un sistema en el cual vamos a encontrar personas naturales y personas jurídicas que tienen como característica que trabajan en favor de las juventudes. Es decir, cada uno de estos brazos va a representar a determinado sector de la sociedad. Y en este caso, el Comité Metropolitano de Políticas de Juventud va a aglutinar a instituciones públicas no municipales o no distritales e instituciones privadas que trabajan en favor de las juventudes de Lima Metropolitana. Por ejemplo, desde el sector público vamos a encontrar a la Secretaría Nacional de la Juventud y desde el sector privado vamos a encontrar ONGs como Plan Internacional o Escuela para el Desarrollo. También, como segundo órgano, vamos a encontrar a la Coordinadora Metropolitana de Programas de Juventud, que en este caso va a aglutinar a las diversas instancias, secretarías, sugerencias o áreas municipales, es decir, de los 43 distritos metropolitanos que trabajan en favor de las juventudes. Es decir, si es que, por ejemplo, ustedes viven en el distrito de San Martín de Porres o en el distrito de Villa María del Triunfo o en el distrito de San Bartolo, los representantes de sus municipalidades deben de encontrarse dentro de esta Coordinadora Metropolitana de Programas Municipales de Juventud. Como ustedes van a poder ver, por cada Lima, Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este, hay representación de estas municipalidades. Y la Coordinadora General, en este caso, lo ostenta la Municipalidad de Lima a través de la Sugerencia de la Juventud. Como podemos ver, en el comité encontramos a los representantes públicos y privados que trabajan en materia de juventud. En la coordinadora vamos a encontrar a las áreas de juventudes de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Y como tercer punto, o como tercer brazo de este gran sistema metropolitano de juventudes, vamos a encontrar a el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud. Si es que hemos visto que en el comité están las instancias de la sociedad civil, privadas y públicas no municipales, si en la coordinadora encontramos a las instancias municipales de juventudes, en el Consejo Metropolitano de Juventudes vamos a encontrar la representación de los jóvenes a través de organizaciones juveniles, sean metropolitanas o interdistritales, y justamente aquí viene un punto importante, que en el CMPJ se van a ver representados los consejos distritales de participación de la juventud. Pero ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es un CDPJ o un Consejo Distrital de Participación de la Juventud? Un CDPJ es un organismo de representación de las y los jóvenes a nivel distrital. Si es que en el Consejo Metropolitano vamos a tener un órgano representativo a nivel de toda Lima Metropolitana, en el Consejo Distrital, como su mismo nombre lo dice, vamos a encontrar representación distrital. Pero esta representación la va a ejercer ante la municipalidad distrital y ante las entidades en la jurisdicción distrital que trabajan en favor de las juventudes. Y un CDPJ va a estar conformado por organizaciones juveniles y por secciones juveniles, como vienen a ser asociaciones civiles,
asociaciones gremiales u organizaciones sociales. Nosotros como Municipalidad de Lima, y en particular desde la Coordinación de Liderazgo Juvenil y Ciudadanía, tenemos cierta expertise en la creación de consejos distritales de participación, porque nosotros acompañamos en el proceso de creación, como bien lo mencionaba mi compañera Yesenia al inicio, del Consejo Distrital de Participación de la Juventud de Lima Cercado. Entonces, me voy a tomar el atrevimiento de, en el transcurso en el cual les vaya mencionando cuáles son los pasos para poder conformar un CDPJ, poder también llevarlo un poco a la práctica. Y si ustedes están interesados o interesadas en constituir un CDPJ, que puedan tener algunas consideraciones a tomar en cuenta que muchas veces se pueden salir de las manos cuando uno quiere generar un proceso como este. Entonces, para ahondar un poco más y rápidamente en los consejos distritales de participación de la juventud, tienen estas características: son autónomos, ya que tienen la facultad de autogobernarse, son democráticos, porque justamente tienen voz y voto los integrantes de del CDPJ para la toma de decisiones, son colegiados porque el trabajo organizativo en el CDPJ entre las organizaciones juveniles que lo conforman es en conjunto y es en coordinado, y tiene un carácter social porque representa a las juventudes de un determinado distrito. Esta va a ser la función principal de los CDPJ, representar a las juventudes de su distrito. Un punto importante y necesario mencionar es que los CDPJ no están solos dentro de su distrito. La idea es que estos CDPJ puedan tener una asesoría técnica a partir de los municipios distritales. Por ejemplo, para el caso del CDPJ de Lima Cercado, nosotros como Municipalidad Metropolitana de Lima brindamos este acompañamiento técnico para el desarrollo de sus actividades. La finalidad de los CDPJ es fomentar la capacidad de la juventud para pensar sus propios problemas, desarrollando su capacidad de iniciativa. Aquí la lógica que siguen los CDPJ es una lógica diferente al beneficiario, sino que los CDPJ se piensan o deberían de pensarse como espacios en los cuales las juventudes pueden ejercer la capacidad de participar en favor de su comunidad, no como beneficiarios al cual un municipio va a llevar sus programas, sino como una entidad o un organismo que va a trabajar en favor de las juventudes. Otras de las características es que son interlocutores entre la municipalidad distrital o la municipalidad que los avala y los asesora, y con las entidades públicas y privadas en materia de juventud. Además, cogestionan planes y programas dirigidos a las juventudes, autogestionan sus propios recursos y proponen a las respectivas autoridades programas en favor de las juventudes. Ustedes pueden encontrar estas características o funciones en la Ordenanza 462 del año 2003 de la Municipalidad de Lima, o en el decreto de la Alcaldía número 10, donde justamente se desarrolla más puntualmente estas funciones. Entonces, para poder resumir sobre las características de los CDPJs, son instancias de representación de las juventudes que van a servir como interlocutores con el gobierno local y que trabajan justamente en favor de todos las y los jóvenes de un determinado distrito. Pero todo suena muy bonito. Sin embargo, la pregunta que cae de madura ante este espacio representativo es: ¿cómo formo un CDPJ? Y es justamente lo que nos trae el día de hoy a esta breve presentación. Primero hay que tener en cuenta cuáles son los actores involucrados al momento de conformar un CDPJ. Por parte del Sistema Metropolitano de Juventudes vamos a encontrar a los tres grandes brazos que ya hemos conversado en un inicio. La Municipalidad de Lima como representante de la Coordinadora Metropolitana de Programas Municipales de la Juventud. El Consejo Metropolitano de Participación como representantes de las juventudes de toda Lima Metropolitana. Este es un punto importante porque el CMPJ, al igual que todo el sistema, pero en particular el CMPJ, tiene una labor muy importante en poder promover la creación de estos CDPJs, porque el CDPJ se va a ver nutrido por estos CDPJs. Y finalmente, el Comité Metropolitano de Políticas de la Juventud, que también brinda asesoría técnica para la creación de estos CDPJs. Y a nivel distrital, ¿qué actores vamos a encontrar? Vamos a encontrar, de ley, la municipalidad distrital, que puede estar interesada en poder sacar adelante su CDPJ.
vamos a encontrar de todas maneras, porque son la base del CDPJ, a las organizaciones juveniles del distrito o a las secciones juveniles de asociaciones del distrito. Y finalmente también vamos a encontrar a las instituciones públicas y privadas del distrito donde se quiera conformar el CDPJ. Entonces, aquí viene ya lo central de la exposición del día de hoy. ¿Cómo conformo o cuáles son los pasos para poder conformar un CDPJ? Con motivos de poder llevar un orden más claro y una mejor explicación, se ha dividido en dos grandes fases: la fase de preparación y la fase de conformación. La fase de preparación, vamos a ver qué son los primeros pasos a dar antes de todo el proceso de generar la Asamblea General del CDPJ. Y la conformación ya es justamente los pasos para poder tener al CDPJ conformado en su totalidad. Y vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas de qué estamos hablando. La etapa preparatoria. Aquí hay un punto importante porque la etapa preparatoria va a significar el punto de partida, pero además también uno de los puntos más importantes para conformar un CDPJ. Digamos que nosotros somos un municipio distrital que queremos conformar nuestro CDPJ porque identificamos que el trabajo con las juventudes es importante y fundamental. Pero hasta el momento no hemos identificado qué organizaciones juveniles pueden conformar este CDPJ. Entonces, el primer paso va a ser mapear qué organizaciones juveniles existen en nuestro distrito. Y uno podría pensar muchas veces que el mapeo de organizaciones va a pasar simplemente por hacer un encuentro y poder juntar a las organizaciones para poder decirles y hablarles sobre qué es un consejo distrital. Pero esta forma puede ser más creativa de la que uno puede creer. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando comenzamos la creación del CDPJ de Lima Cercado, teníamos dos formas en las cuales mapeábamos estas organizaciones juveniles. Una primera forma era a través de capacitaciones para poder incentivar a las organizaciones juveniles de Lima Cercado a que se puedan inscribir en el Registro Único de Organizaciones Sociales, o el RUOS. Ya íbamos creando una vía de comunicación con estas organizaciones. No llegábamos directamente con ellas para decirles, ¿quieren unirse al CDPJ? No, porque entendemos que antes de comprometer a una organización juvenil a que conforme un CDPJ, siempre es bueno de que esta organización juvenil pueda entender y pueda encontrar en el gobierno distrital, en el gobierno municipal, un aliado, más que una persona o una institución que viene a decirle que haga ciertas cosas, sino que nos veamos horizontalmente. El trato horizontal con las organizaciones juveniles juega un rol importantísimo. Esa es una de las vías que nosotros utilizábamos como municipio metropolitano, pero otra también, por ejemplo, era a través de un programa de fortalecimiento para organizaciones juveniles. Entonces, nosotros no llegábamos a decirles o a hablarles directamente del CDPJ, sino que teníamos la finalidad de poder acercarnos, poder fortalecer a estas organizaciones juveniles y a partir de ello, posteriormente, ya tener justamente, como lo pueden ver en un segundo paso, una invitación formal a un encuentro donde podamos explicarles a estas organizaciones juveniles qué es un CDPJ, sus características y cómo podemos conformarlo. Y esto no se ha dado porque sí, sino porque la organización juvenil ya identifica que el gobierno distrital o el gobierno municipal tiene una predisposición de trabajar con las organizaciones juveniles y con las juventudes. Entonces, si es que nosotros partimos por este diálogo horizontal, va a ser mucho más sencillo el poder conformar un consejo distrital de participación de la juventud. Y también en este proceso de etapa preparatoria, ya nos hemos juntado con todas estas organizaciones, les hemos explicado sobre los CDPJs e invitamos a los demás actores involucrados como es la Municipalidad de Lima, el Consejo Metropolitano y el Comité Metropolitano. Entonces, en la misma línea de esta etapa preparatoria, en esta reunión en la cual vamos a juntar a las organizaciones para poder explicar qué es un CDPJ, les vamos a mencionar qué es un CDPJ, cuál es el proceso de conformación, los requisitos para conformar un CDPJ y la formación de algo importante, y es algo que va a ser la semilla del CDPJ.
que van a ser los comités impulsores o los grupos impulsores. Entonces, pero este tema de los grupos impulsores lo vamos a ver un poco más adelante. Primero quisiera detenerme a mencionar cuáles son los requisitos para que una organización juvenil conforme un CDPJ. Primero, un CDPJ, para que pueda conformarse en un comité impulsor primero, tiene que contar con 5 organizaciones. Si es que estas 5 organizaciones no existen, no puede haber CDPJ. Si son 6, mucho mejor. Si son 7, 8, 9 o más de 5, mucho mejor. Pero si son menos de 5, no se puede conformar un CDPJ. Y estas organizaciones deben de tener una vida orgánica mínima de 100 días y tener incidencia en el distrito, es decir, acciones en el distrito comprobadas. Estos son los 2 requisitos principales que deben de cumplir las organizaciones juveniles para que puedan formar parte de un CDPJ. Además, tienen que contar con un registro que las avale a estas organizaciones. Puede ser un registro por el RUOS de su municipio distrital, por la Secretaría Nacional de las Juventudes o por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y además, tienen que enviar esta acreditación y tienen que completar otros requisitos que son meramente administrativos a el CDPJ. Pero ustedes se preguntarán, si es que todavía no existe un CDPJ, ¿a quién le tendrían que enviar todos estos requisitos? Y es un tema que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva sobre los grupos impulsores. Pero para poder terminar esto, cada organización va a tener que designar a un representante titular y un representante alterno para que pueda representar a la organización juvenil dentro del CDPJ. Y estas personas tienen que tener entre 15 y 28 años y deben de tener residencia ininterrumpida en el distrito donde tienen la actuación esta organización juvenil. Como les mencionaba, y ya entrando en la etapa de formación y saliendo de la etapa preparatoria y entrando en la etapa de formación del CDPJ, los comités o los grupos impulsores son fundamentales porque son la semilla del CDPJ. Para que pueda existir la asamblea, tiene que existir previamente un comité o un grupo impulsor. Y pueden existir 3 diferentes tipos de grupos impulsores o comités impulsores. Estoy viendo de que están dejando algunas preguntas en el chat. Terminando la exposición, vamos a tener un tiempo para poder responder todas las preguntas, así que igual les pediría de que puedan ir dejando las preguntas y al final las vamos contestando. Entonces, les comentaba sobre los comités o los grupos impulsores. Hay 3 tipos. Una primera modalidad, que es que este comité impulsor lo lidere el municipio distrital. Es decir, la municipalidad distrital tiene la intención de formar su consejo distrital y convoca a las organizaciones juveniles. Ese es un primer tipo de grupo impulsor. Un segundo tipo de grupo impulsor es la municipalidad, las organizaciones juveniles y las instituciones públicas y privadas, lo que sería lo ideal en realidad. Es decir, que tanto el municipio distrital como las organizaciones del distrito e instituciones que trabajan en el distrito de materia de juventud tengan esa visión de formar su CDPJ. Y una tercera modalidad que es solo los municipios distritales y son las instituciones públicas y privadas. Les hacía mención en la diapositiva anterior, quién tendría que enviar o a quién se le tendría que enviar esta solicitud de adhesión si es que, por ejemplo, todavía no existe un CDPJ como tal, todavía no existe una asamblea general. Si es que hablamos de la modalidad A, las organizaciones juveniles que quieran unirse al CDPJ tendrían que enviar por única vez y excepcionalmente al representante o la representante de la municipalidad distrital que desea conformar este CDPJ. Por ejemplo, eso sucedió en nuestro caso, con la conformación del CDPJ de Lima Cercado. La conformación del CDPJ de Lima Cercado nació como intención de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros convocamos a una reunión con todas estas organizaciones y nosotros tomamos la batuta como grupo impulsor. Y las organizaciones que querían ser parte del CDPJ nos enviaban a nosotros primero la solicitud de adhesión. Ya después de formada la Asamblea General, es que todas estas solicitudes se remitieron a la Asamblea General del CDPJ que se había formado. En la modalidad B, como existen organizaciones juveniles interesadas, a ellas mismas se les pueden enviar estas solicitudes de adhesión.
Y en la modalidad C se repite lo de la modalidad A, que las solicitudes de adhesión se tendrían que enviar al municipio distrital que esté interesado en formar el CDPJ. Y justamente, como les mencionaba, el objetivo o la finalidad del grupo impulsor va a ser generar la asamblea del CDPJ. Entonces, como les mencionaba, las actividades que va a tener que cumplir el comité impulsor es convocar a las organizaciones o secciones juveniles para que puedan existir estas 5 organizaciones. Aquí se puede tener el apoyo del gobierno distrital, de la Municipalidad de Lima, del Consejo Metropolitano, del Comité Metropolitano y de las instituciones públicas y privadas que trabajan en el tema de juventudes. Recibir, evaluar y aprobar las adhesiones. Justamente les mencionaba, ¿qué ocurre si es que el grupo impulsor es el municipio distrital? En este caso, los que reciben las adhesiones es el propio municipio distrital. Y aprobar en acta la conformación del CDPJ. Es decir, una vez conformada la Asamblea General, queda desactivado el comité impulsor. Es decir, una vez que se firme el acta de conformación, el comité impulsor desaparece. Y si desaparece, entonces ya existe una entidad que lo reemplaza. ¿Y cuál es esta entidad? La Asamblea General del CDPJ. Y más o menos un tiempo referencial que debería de tomar las actividades de este comité impulsor son entre 4 y 5 semanas. Posteriormente a ello, y ya activada la Asamblea General, como etapa número 2, vamos a tener que la Asamblea General va a convocar al comité electoral. Pero antes de pasar a este punto importante, es necesario mencionar un punto que no debe de pasar desapercibido. Haciendo una recapitulación, tenemos el grupo impulsor o el comité impulsor, que puede ser el municipio distrital, las organizaciones juveniles o las organizaciones. Chicos, disculpen, tenemos un problema de conexión con Edwin. Sin embargo, le invitamos a que puedan seguir dejando sus preguntas en los comentarios del Facebook Live. Y también invitarlos a que puedan de repente comentar como organización juvenil acerca de si es que existe o no existe un CDPJ. También vamos a responder esas preguntas. Veo que están poniendo algunas preguntas muy interesantes. Nos gustaría saber también de qué organizaciones juveniles vienen, de qué distritos. Así que mientras esperamos a que Edwin se vuelva a conectar, disculpen, sabemos que esto de la tecnología siempre hay algunos percances. Y vamos a esperar que nuestro compañero vuelva a conectarse. Si de repente mi persona lleva la asistencia técnica de la coordinadora, así que si tuvieran alguna pregunta referente a los municipios, yo los puedo ir respondiendo hasta que Edwin pueda volver a estar con nosotros. Ya está. A ver, vamos a ir viendo algunas preguntas. Yesenia. Sí, Edwin, ¿estás ahí? Muy bien. Sí. Ya volvió Edwin. Sí, sabemos que por el tema de conectividad. Gracias, chicos, por ser muy pacientes. Los dejo con él. Esperemos de que no vuelva a suceder. Pero como les comentaba, y nuevamente ya retomando la exposición, un punto importante y fundamental a tener en cuenta, es que una vez ya conformado el grupo impulsor o el comité impulsor, el CDPJ o lo que quiere ser el CDPJ tiene que generar su estatuto o su reglamento interno. ¿Esto para qué? Esto porque el reglamento interno o el estatuto va a manejar la vida interna y la vida externa del CDPJ. Y principalmente también porque va a jugar un rol importante al momento de convocar elecciones internas al CDPJ, que es el punto que vamos a ver ahora, que es justamente para poder elegir a la junta directiva. La forma en la cual se va a elegir esa junta directiva y los cargos que se van a elegir
van a ser determinados por este reglamento interno. Entonces, es importante de que previo a convocar a las elecciones de la Junta Directiva del CDPJ, se pueda crear este reglamento interno o este estatuto. Y no tengan ninguna duda de que en este caso este estatuto y este reglamento interno, los puntos importantes y fundamentales los van a poder encontrar en la ordenanza 462/2003 o en la ordenanza número 10 que establece los parámetros mínimos de los CDPJ. Entonces, después de esa pequeña acotación, es decir, grupo impulsor, reglamento interno, vamos a lo que es la convocatoria a las elecciones. Y la Asamblea General del CDPJ va a convocar un comité electoral para que pueda llevar a cabo estas elecciones de la Junta Directiva del CDPJ. Como mencionábamos, el CDPJ tiene que estar formado por mínimo 5 organizaciones. Además, la asamblea va a estar conformada, cada organización va a enviar a 2 representantes, un titular y un suplente. Entonces, una vez que esta asamblea ya está conformada, va a llamar al comité electoral, que va a ser la entidad o el organismo que va a llevar a cabo el proceso de elección de la Junta Directiva. Y para ello va a tener un documento o una herramienta fundamental que es el reglamento electoral, que lo va a crear este comité electoral en base a los documentos ya existentes. ¿Cuáles son? La ordenanza 462, el decreto de alcaldía número 10 y principalmente, y por ello hacía la acotación, el estatuto o el reglamento interno del CDPJ. Entonces, ya una vez convocada el comité electoral, este comité electoral va a tener que estar conformada por 3 personas: un presidente, un secretario y un vocal. El presidente es el representante de una institución pública, el secretario es el representante de una institución privada, o puede ser una organización juvenil que ya venga trabajando cierto tiempo dentro del distrito, y el secretario, disculpen, es el representante de una institución privada y el vocal es el representante de una organización o asociación juvenil que ya viene trabajando tiempo dentro del distrito. Entonces, la Asamblea General registra en acta de reunión a los miembros del comité electoral, es decir, la Asamblea General del CDPJ. En un plazo no mayor a 2 semanas, el comité electoral envía la propuesta de reglamento electoral y la Asamblea General aprueba el reglamento electoral y se inicia el proceso de elección. Y ustedes pueden ver en ese cuadro, en la parte inferior, que es a partir del artículo 27, numeral 3, del decreto de alcaldía número 10, que son los plazos que se establecen para el proceso electoral de, en este caso, el CDPJ. Y aquí viene un punto importante, y era justamente por lo que mencionaba de la necesidad de también tener el reglamento interno del CDPJ constituido. Ya tenemos el comité electoral, ya tenemos el reglamento electoral. Es necesaria la presencia y la asesoría técnica de OMPE, se solicita a través del municipio distrital, por ejemplo. Y el apoyo en la difusión del proceso electoral del municipio distrital, de la Municipalidad de Lima, del Comité Metropolitano, del CMPJ y de las instituciones públicas y privadas. Pero ¿qué vamos a elegir? ¿Qué se va a elegir en esta elección de la Junta Directiva? Según la ordenanza 462 y el decreto de alcaldía número 10, la Junta Directiva del CDPJ, de cualquier CDPJ, está conformada por 5 integrantes: la Secretaría General, la Subsecretaría General, tercer, cuarto y quinto miembro. Y aquí viene justamente lo que les comentaba, porque es importante el reglamento o el estatuto conformado. Es importante porque en ese estatuto o en ese reglamento interno se van a definir las funciones de este tercer, cuarto y quinto miembro, porque en la ordenanza 462 y en el decreto de alcaldía número 10 no se menciona cuáles son las atribuciones de este tercer, cuarto y quinto miembro. Entonces, para que una persona pueda postular a cualquier cargo, es necesario que sepa cuáles van a ser sus funciones. Entonces, por ello es que previo a llamar a elecciones, se tiene que tener definido cuáles van a ser las funciones de este tercer, cuarto y quinto miembro. Y el comité electoral, después de que se realicen las elecciones, dará a conocer los resultados en un acta de reunión, dando a conocer a la Junta Directiva ganadora del proceso electoral.
Después de que se realiza la elección de la junta directiva del CDPJ, vamos a tener el reconocimiento de esta junta directiva. Pero ustedes se preguntarán de qué forma podemos o de qué forma se tendría que dar este reconocimiento. El reconocimiento lo brinda ya sea la alcaldía del municipio distrital o una resolución del área de juventudes o de la gerencia donde se encuentra esa área de juventudes que ha apoyado a el desarrollo de este proceso electoral. Una vez que sale esta resolución, entonces la junta directiva está instalada propiamente dicho y desaparece o pierde sus funciones el comité electoral. Un punto importante a mencionar es que esta junta directiva va a tener como periodo de actuación un año. Es decir, un año va a existir esta junta directiva y el próximo año, terminando su mandato, se va a tener que convocar nuevamente a elecciones. Entonces, reconocida la junta directiva, ya vamos a tener al CDPJ constituido. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la Asamblea General conformada por estas mínimo 5 organizaciones, cada uno con su representante titular y su representante alterno, y vamos a tener a la par a la junta directiva, que va a ser, si es que hacemos una comparación, por ejemplo, para que lo podamos entender de una mejor manera, al Congreso de la República o al Consejo de Regidores de la Municipalidad de Lima, tenemos a la Junta Directiva, que es el órgano ejecutivo, y tenemos a la parte legislativa que debate las ideas, a la Asamblea General del CDPJ. Y aquí viene un punto importante, porque la idea de que el municipio distrital reconozca a la junta directiva de un CDPJ no solo se hace por mera formalidad, sino de que se esperaría de que este municipio distrital pueda brindar constantemente asesoría técnica a este CDPJ. Justamente por ello, a través de la ordenanza 462 y el decreto de alcaldía 10, se especifica de que se pueda reconocer al CDPJ o a esta junta directiva a través de una resolución, para que haya un compromiso por parte del municipio distrital a que el CDPJ pueda tener un acompañamiento de asesoría técnica constante en todo el periodo en el cual se viene desarrollando sus actividades. Y como ustedes podrán ver ahí, como lo mencionaba, el CDPJ estaría conformado por una junta directiva, que son secretario general, subsecretaría general, secretaría 3 y la cuarta y quinta secretaría, que son opcionales, y la asamblea general, que está conformada por el número de organizaciones juveniles, que no tiene que ser menor de 5, que existan o que estén conformando el CDPJ hasta ese momento. Y más o menos esta es nuestras proyecciones, al menos como municipalidad y como sistema metropolitano, es que todo este proceso de creación de un CDPJ pueda durar aproximadamente 5 meses, en el cual se puedan coordinar y en el cual también se puedan realizar todas estas etapas que se han mencionado previamente. Entonces, solo para poder recapitular y para poder ir cerrando, si ustedes tuvieran la intención de formar un CDPJ, primero tendrían que generar un comité o un grupo impulsor de no mínimo 5 organizaciones juveniles. Estas 5 organizaciones juveniles van a formar la Asamblea General. Esta Asamblea General constituye su estatuto o su reglamento interno y a partir de ello llama a un comité electoral que tiene que estar conformado por un representante de una institución pública, un representante de una institución privada y un representante de una organización o sección juvenil que venga trabajando en el distrito. Ellos convocan a las elecciones, se da el proceso electoral, se elige la junta directiva es reconocida por el municipio distrital y ya tendríamos conformado al CDPJ con su junta directiva y con su asamblea general. Y con eso el CDPJ ya podría comenzar con sus funciones trabajando de la mano con el municipio distrital y con las demás instancias del sistema metropolitano de juventudes. Entonces, espero de que la exposición les haya servido. En realidad, hemos intentado ser lo más puntuales posible y si es que hubiera alguna duda, yo encantado de poder resolverlas. Y nada, muchísimas gracias. Yesenia, quedo contigo.
Muchas gracias, Edwin. Siempre es importante conocer el procedimiento. Muchos y muchas jóvenes conocen que se puede formar un Consejo Distrital de Participación de la Juventud. Sin embargo, muchas veces no saben cómo se empieza, qué obstáculos se van a enfrentar, ¿no? Y también a dónde ir y a quién recurrir. A propósito, te comento que tenemos algunas consultas de los chicos y chicas de este programa, y bueno, voy a ir leyendo algunas preguntas y vamos a ir respondiéndolas, y una de ellas, y que de repente es una acotación, dice, Omar Ceballos nos pregunta, ¿un representante de una organización juvenil ante un consejo distrital de la participación de la juventud solo puede ser hasta los 28 años? ¿O hay algún de repente excepción, algo que de repente nos puedas comentar, Edwin? Claro, sí, es importante porque hay que tener en cuenta de que, ¿cuál es la finalidad primera del CDPJ? Que es representar a las juventudes del distrito. Y uno entiende de que una persona joven es de los 15 hasta los 29 años, pero en este caso la ordenanza 462 y el decreto de alcaldía número 10 nos especifica de que son hasta los 28 años. Entonces es importante tener esta cuestión etaria debido a que por la naturaleza representativa que tiene este espacio, no se puede salir de este rango etario. Entonces, esta representación sí o sí va a tener que recaer en una persona que tiene ese rango de edad. Es importante pregunta en realidad, Yesenia. Gracias, Edwin. Tenemos una pregunta. La primera pregunta fue de Michael Gamarra. Dice, ¿se puede participar con una organización social que no esté registrada en los registros públicos? Sí, muchas gracias a Michael por la pregunta. Justamente como se mencionaba, en este caso hay la posibilidad de que puedan tener otros registros, como por ejemplo es el Registro Único de Organizaciones Sociales, que lo expide cada municipio distrital, o el registro que se da a través del Registro Nacional de Organizaciones Juveniles, que lo expide la Secretaría Nacional de la Juventud. Entonces sí, además no es necesario contar con un registro público, pero sí es necesario que tenga algún registro que corrobore la existencia de vida de esta organización juvenil. La segunda pregunta, o la tercera de esta tarde, es de Cristian Copa. Dice, nos saluda, buenas tardes Cristian. ¿Cómo puedes comprobar acciones en el distrito que sean, o bueno, lo voy a reformular, ¿cómo pueden comprobar las organizaciones juveniles o el municipio más que todo si han hecho algunas acciones, las organizaciones juveniles dentro del distrito? Porque a veces los jóvenes pueden decir, sí, yo hice, pero ¿cómo el municipio puede corroborar esa información, no? Claro, sí. Un punto importante a tener en cuenta aquí es que cuando se conforma un grupo impulsor, ya sea de un municipio, ya sea a raíz de la intención del municipio, ya sea a raíz de la intención de organizaciones juveniles, se tiene que generar un documento, un formulario de Google, puede ser incluso ahora ya que estamos en virtualidad, en el cual vamos a dar a conocer cuáles han sido estas acciones. ¿Esto qué quiere decir? De que a las organizaciones interesadas de conformar el CDPJ se le va a compartir este formulario de adhesión y allí van a haber algunos campos. Por ejemplo, se va a pedir de que se pueda especificar quién va a ser el titular y el alterno, el tiempo de vida de la organización, que pueda adjuntar el reconocimiento de la organización, pero además también se tiene que solicitar estas acciones que se han realizado dentro del distrito y medios de comprobación. Es decir, aunque sea un formulario que cualquier organización lo puede completar, hay un filtro que se tiene que hacer. Ese filtro en un primer momento, si es que, por ejemplo, el grupo impulsor es el municipio, lo tiene que hacer el municipio. Pero si ya existe el CDPJ o el grupo impulsor es netamente organizaciones juveniles, lo tiene que realizar la organización juvenil. Por ello es que es un proceso de adhesión, un proceso en el cual se va a recibir una posible adhesión, se va a revisar esta adhesión y se va a expedir un resultado final. Pueden haber organizaciones que vayan a pasar ese filtro o no, pero eso ya va a depender exclusivamente de que realmente cumpla con todos los requisitos, ¿no? Gracias, Cristian, por la pregunta. Gracias, Edwin, por la respuesta. Edward Córdoba nos pregunta, si en ciertos distritos ya había un CDPJ, ¿cómo podemos reactivarlo? Claro,
es una muy buena pregunta porque, bueno, en el caso de Lima Cercado, por ejemplo, Lima Cercado en años anteriores ya ha tenido un CDPJ, pero solo estuvo activo durante un año. Recién este año, bueno, desde el año pasado es que se volvió a reactivar el CDPJ de Lima Cercado. Se volvió a reactivar el CDPJ de Lima Cercado. Entonces, para poder reactivar este CDPJ, en realidad se tienen que seguir los mismos procedimientos. El mismo procedimiento que se siguió previamente o que yo les explicaba el día de hoy. Debido a que la ordenanza 462 y el decreto de alcaldía número 10 no especifica o no tiene un acápite específico para la reactivación, se entiende de que si en un distrito se desea reactivar nuevamente, se tiene que seguir los mismos procedimientos. Es decir, un grupo impulsor, organizaciones interesadas, llamar a un comité electoral, elegir a la junta directiva. Es el mismo procedimiento. Nosotros hemos hecho eso para convocar, para poder nuevamente impulsar el CDPJ de Lima Cercado, y actualmente el CDPJ está funcionando con 14 organizaciones juveniles, por ejemplo. Gracias, Edwin. Rita Córdoba Gracias, nos Edwin. pregunta, ¿puede una organización juvenil ser interdistrital y pertenecer a varios CDPJs o conformar varios comités impulsor? Para el tema de los comités impulsores, sí, no habría ningún inconveniente. Por ejemplo, hay organizaciones juveniles de que han estado apoyando a grupos impulsores para poder desarrollar o para poder llevar a cabo la conformación de los CDPJs. Según normativa y según el decreto de alcaldía número 10 y según la ordenanza 462, no habría ningún impedimento si es que esta organización interdistrital tuviera secciones o si tuviera nodos dentro de un determinado distrito. Por ejemplo, si es que hablamos del caso en particular de la Red Universitaria Ambiental, que es una organización que está en toda Lima Metropolitana, u otras organizaciones que tienen esta naturaleza de nodos, si es que tuvieran estos nodos en distritos, no habría ningún inconveniente de que estas organizaciones distritales puedan ser parte de un grupo impulsor o puedan ser parte de la Asamblea General del CDPJ. Gracias, Edwin. Voy a leer 3 preguntas más y nos pregunta Jesús León, nos dice, ¿las municipalidades deben respetar todos los requisitos para conformar el CDPJ o tienen autonomía para establecer sus propios requerimientos? Bueno, voy a entender un poco la pregunta, o sea, si es que el municipio puede establecer nuevos requerimientos. Es lo que entiendo. Bueno, no, en realidad los municipios tendrían que regirse a lo que ya está establecido en la ordenanza 462 o en el decreto de alcaldía número 10. Hay un tema importante que hay que mencionar aquí. Si bien es cierto, la ordenanza 462 es una ordenanza de rango metropolitano, esto no implica de que un municipio distrital pueda elaborar una ordenanza distrital. Es decir, que no se acoja a la ordenanza 462, sino que cree una ordenanza para crear a sus CDPJs. En ese caso, el municipio distrital sí puede establecer otros requisitos u otros plazos o requerimientos para que se forme el CDPJ. Pero ¿qué pasa con un municipio distrital que, por ejemplo, no tiene la intención de generar su nueva ordenanza? Puede acogerse de la ordenanza 462 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero tendría que seguir los parámetros y los requisitos que se establece en esta normativa. Gracias, Edwin. La penúltima pregunta es de Ernesto Riveros. Nos dice, ¿mediante qué mecanismo se designa por parte de la Municipalidad Distrital la Secretaría Técnica? Claro, ahí hay un tema importante porque, por ejemplo, nosotros como Subgerencia de la Juventud tenemos la Secretaría Técnica del CDPJ de Lima Cercado. Pero dentro de la Subgerencia de la Juventud también nosotros brindamos asesoría técnica al Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud. Debido a que como Municipalidad de Lima, nuestro ámbito de acción está en toda Lima Metropolitana, pero nuestro territorio más cercano es Lima Cercado. En todo caso, como eso no sucede con los demás municipios distritales,
la Secretaría Técnica tiene que recaer en el área de juventudes, Secretaría de Juventudes o Subgerencia de Juventudes de un determinado municipio distrital. Entonces, ya la subgerencia, el área o la Secretaría de Juventud ya designaría a qué órgano o persona encargada dentro de esta subgerencia le tocaría la asesoría técnica al CDPJ de un determinado distrito. Gracias a todos por su participación. Todavía contamos con unos minutos más, así que van a ser más de 2 preguntas, sí. Edwin. Y tenemos la pregunta de Gustavo León y nos dice, ¿los municipios que aún no cuentan con un CDPJ tienen la obligación de facilitar la creación de uno? Claro, ahí viene un tema importante y es un tema que desde la Municipalidad de Lima venimos impulsando mucho, que es que todas las instancias gubernamentales a nivel de Lima Metropolitana puedan ver en el trabajo con juventudes una oportunidad de poder desarrollar y poder contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, sería ideal en realidad de que las municipalidades puedan impulsar sus CDPJs. Sin embargo, como los municipios distritales son autónomos, no están obligadas normativamente a poder generar sus CDPJs. Sin embargo, ante estas situaciones, justamente existen otros canales en los cuales se pueden desarrollar un CDPJ. Por ejemplo, otro tipo de un grupo impulsor que se mencionaba es que las propias organizaciones tienen la potestad de, si es que tienen la intención de poder formar sus CDPJs, pueden juntarse, puedan tener esta iniciativa y puedan ir con los gobiernos locales para poder comenzar este proceso de convocatoria a elecciones a los CDPJs. Entonces, no están normativamente vinculados a que puedan impulsar estos CDPJs. Nosotros como municipio de Lima, como lo menciono, estamos impulsando este trabajo con juventudes desde los municipios distritales, pero siempre es importante también de que si existe la intención desde las juventudes organizadas a poder conformar su CDPJ, lo puedan hacer sin ningún inconveniente, ya que la normativa lo permite también. Gracias, Edwin. Tenemos una pregunta de Diana Vázquez. Nos dice, ¿qué se puede hacer si la municipalidad apoyó la conformación de un grupo impulsor con organizaciones juveniles, pero no apoya finalmente la conformación del Consejo Distrital de Participación de la Juventud? ¿Qué se puede hacer en caso que desaparezca la voluntad política? Claro, en este caso es un tema importante la que se menciona y es un tema que, en el cual nos vamos a poder encontrar justamente como organizaciones juveniles o como instancias municipales que estamos intentando promover esta organización juvenil. Hay que recordar de que los CDPJs no existen solos, es decir, no existe fuera de algo mucho más grande, existen dentro de un sistema metropolitano. Y justamente uno de los brazos de este sistema metropolitano, que es el brazo que representa a las juventudes, es el CMPJ. Entonces, si es que esta voluntad política no existiera por parte de los municipios distritales, el CDPJ o el grupo impulsor que ya se ha ido conformando puede encontrar en este sistema metropolitano y en particular en el CMPJ un apoyo para poder desarrollar sus actividades, debido a que justamente el CMPJ, como está conformado por CDPJs y está conformado por organizaciones interdistritales y metropolitanas, está llamado a apoyar y está llamado a impulsar esos consejos. Entonces, si es que porque puede suceder, porque la normativa puede decir algo, pero la realidad nos puede superar, ya no existiera ese apoyo político, lo podemos encontrar en el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud, que tiene toda la predisposición de poder impulsar grupos impulsores y de poder sacar adelante los consejos distritales de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Exacto. Acá hay una pregunta bastante interesante. Nos dice Diego Potenciano, dice, ¿cómo identifico si mi municipalidad distrital tiene un CDPJ activo? Claro. Está un poco difícil. Ese es un punto... Exactamente, es un poco complicado y bueno, es algo en lo cual nosotros como Municipalidad de Lima también estamos trabajando y en particular como Sugerencia de la Juventud, porque no es una pregunta novedosa, al menos para nosotros, porque ya es una pregunta que regularmente nos hacen. ¿Cómo puedo saber yo si es que en mi municipio distrital existe o no un CDPJ?
Estamos trabajando justamente en ello, en una plataforma para que todas las organizaciones juveniles puedan conocer si existen CDPJs en sus jurisdicciones, e incluso qué organizaciones existen dentro de sus jurisdicciones, pero por lo pronto no existe esa plataforma. Entonces, yo les puedo comentar actualmente de que por el momento se encuentran activos en Lima Metropolitana el CDPJ de ATE, el CDPJ de Lima Cercado y el CDPJ de Miraflores. Están en espera de su resolución el CDPJ de San Juan de Miraflores y también están en espera de la reactivación de sus CDPJs Los Olivos y Ancón. Entonces, haciendo un mea culpa también como sugerencia de la juventud, estamos generando ya esos mecanismos por los cuales todas las juventudes, organizadas o no organizadas, van a poder conocer tanto los CDPJs que existen, como también los grupos impulsores que podrían existir a través de una plataforma amigable para todos y todas. Sí, y para complementar la información que nos has dado, Edwin, también recordarles que actualmente están viviendo un proceso, o ya existe un grupo impulsor en la Municipalidad de San Martín de Porres, o en el distrito, claro. Y también estamos con la asistencia técnica a la Municipalidad de San Bartolo. Así que ya saben ustedes qué municipios hay. Así que, bueno, esas han sido las preguntas por parte de los chicos. Ya no hay más preguntas. Y bueno, nuevamente agradecerte, Edwin, por tu presentación del día de hoy, por esclarecer a detalle el proceso de conformación de los CDPJs. Como se mencionó al inicio en esta sesión, ¿no? Vamos a dar apertura, o hemos dado apertura, en este caso, al tercer y último módulo del programa de promoción y difusión del Sistema Metropolitano de Juventudes. Y recordarles que a lo largo de este programa hemos conocido sobre el Comité Metropolitano, sobre la Coordinadora Metropolitana, sobre el CMPJ y los CDPJs también. En cuanto al registro de organizaciones juveniles, hemos aprendido sobre el registro único, sobre el RUOS, ¿no? Registro único de organizaciones sociales, y el registro nacional de organizaciones juveniles, que más conocido como el RENOJ, ¿no? Asimismo, hemos aprendido a cómo redactar un estatuto para nuestras organizaciones juveniles y también sobre la importancia de gestionar alianzas con instituciones privadas. Bueno, ahora ya nos toca dar un siguiente paso y bueno, Edwin, si de repente me puedes ayudar a pasar la siguiente diapositiva para poder adelantarles o darles esta noticia. Estamos dando un paso hacia adelante a través del empoderamiento y también la autonomía que ustedes, los jóvenes, están ejerciendo en sus distritos. Y en ese sentido, les invitamos a participar de las mesas de trabajo para conformar los consejos distritales de participación de la juventud. Así que si no han estado en esta lista, les invitamos, por favor, que de repente puedan estar presentes en estas mesas de trabajo, ¿no? En estas mesas de trabajo lo que vamos a hacer es reunirnos con las organizaciones juveniles y también con representantes de la Coordinadora Metropolitana y del Comité Metropolitano, con el objetivo de establecer este primer diálogo para la conformación de los CDPJs, para que obviamente encaminen la conformación de estos. Sin más que agregar, nuevamente agradecerte, Edwin, por tu gentil participación y a ustedes por visualizar esa transmisión. Nos vemos en las próximas mesas de trabajo, este viernes 23 de octubre. No olviden inscribirse, va a ser siempre a partir de ahora, los días viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes.